Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder saludarles hoy en este día tan hermoso que Dios nos ha regalado. Y quiero tocar un tema que se llama Cambia el chips y sigue intentándolo. Tengo una amiga en el gimnasio llamada Miriam. Ellos van con su padre ahí al gimnasio. Y esta chica está haciendo unas oposiciones para ser una policía nacional. Y durante muchos años lo ha estado intentando y no aprueba. En las pruebas físicas las puede pasar, pero cuando llega la hora de sacar la nota de corte, la nota de examen, siempre si la nota de corte es 4,5, ella saca 4,4. Y siempre siente una pequeña frustración porque no ha podido sacar la nota y bueno, se siente deprimida, depresiva. Pero una cosa hace ella que me asombra, es dice, voy a cambiar el chip realmente y voy a seguir intentándolo. Y durante muchos años ha sido así, hasta que hace unos meses, o hace una semana, quiero decir, perdón, ella se presentó otra vez y la nota de corte era 6 con no sé cuántos o 5 con algo y ella aprobó con 6,7. Y realmente lo que me ha asombrado de ella es la actitud de poder decir voy a cambiar y voy a intentarlo otra vez. Entonces, y el padre siempre le dice, hija, cambia el chip y sigue intentándolo. Muchas veces nosotros nos quedamos con el intento y no avanzamos porque no estamos dispuestos a seguir intentándolo. La Biblia dice, hubiese yo desmayado si no creyese en la bondad de Dios. Por eso hoy quiero animarte a que no desmayes, porque la bondad de Dios te sacará de lo que estás pasando, de lo que estás viviendo hoy. El clamor realmente que tenemos que tener es desata. Cuando tenemos un clamor, algo va a cambiar, algo va a desatar. Y el clamor desata la gloria de Dios, desata el poder de Dios. Y el milagro que estás esperando se va a manifestar hoy mismo. Entonces comienza a clamar porque es por fe, no es por vista. Jeremías 33:3 es un texto tan hiper mega conocido que dice así, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Un pastor, conocí la historia esta, que un pastor mandó a llamar a sus líderes y les dijo, después de orar por ellos, dice, no es lo grande que viene el día de hoy, sino lo grande que viene para sus ministerios a partir de hoy. Entonces, aquellas palabras que el pastor dijo a esa gente venía acompañada de dos cosas que impartió él. Primero, le dijo hay una unción y segundo, dijo hay una promesa de parte de Dios. Y ellos creyeron que realmente iba a ocurrir algo tremendo. Y eso me hace pensar en nosotros cuando recién salimos de Argentina como misioneros y llegamos allí, plantamos iglesia, etcétera. Pero cuando estábamos en la iglesia número 5 plantando esa iglesia, Dios nos empezó a dirigir a la pastora Yeli y a mí, que era un tiempo de salir, era un tiempo de abrir una iglesia nueva, y lo hicimos justamente en el barrio de Siete Palmas. Entonces era una zona que los alquileres eran carísimos, pero Dios estaba marcando el territorio. Dios dijo, tienen que hacerlo en ese lugar. Entonces comenzamos en el salón de casa y éramos nosotros tres y dos personas más que estaban dando vuelta por ahí. Y justo ese día, hace unos días antes, habíamos visto a un matrimonio llamado Jorge y Norma Arias. Ellos son pastores en Argentina y son profesores del Instituto Bíblico Río de la Plata. Y le dijimos lo que estábamos en un tiempo de cambio y que el 7 de enero de ese año íbamos a abrir una iglesia nueva y que si él quería venir a predicar y le propusimos esto y él dijo, sí, con mucho gusto estaré ese día ahí. Entonces vino a la iglesia, al salón que teníamos en casa y él dijo, va a empezar a suceder cosas impresionantes. Dios va a visitar este lugar como nunca antes y empezaron a suceder cosas increíbles. Decirles que en ese lugar no había ninguna iglesia evangélica, no había ninguna iglesia, un punto de misión, nada.
Y a partir de ese día empezaron a ocurrir cosas asombrosas. Llegaban personas de todos lados y recuerda, era el salón de una casa, no era una iglesia que estaba expuesta en la calle con un cartel, no. Era un apartamento interno de un edificio. Nadie veía un cartel, nadie sabía que había alguien que estábamos nosotros, nadie sabía nada. Pero Dios había dicho que algo iba a suceder y nosotros le creímos que algo iba a suceder. Entonces, la historia es, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, clama a Dios, sigue intentándolo. Cambia ese chip de fracaso, cambia ese chip de frustración, cambia ese chip de que lo has intentado y no sigues avanzando. Es el momento de decir, vaya a cambiar realmente y algo va a ocurrir. Entonces, yo recuerdo que la gente llegaba de todos lados y el salón de casa empezó a llenarse, el pasillo dentro de la casa se empezó a llenar, en la cocina empezó a llenarse de gente, la gente se sentaba en el piso y empezó a llegar tanta gente que la gente ya entraba al baño y se sentaba y se ponía también en las habitaciones porque no había lugar. Había una habitación que teníamos vacía, colindante al salón, y la gente entraba y se sentaba en el piso o donde hubiese algo para sentarse. Y empezó a suceder cosas increíbles. Me acuerdo del hermano Fermín, nuestro hermano y querido Fermín. Teníamos una cámara nosotros y le prestamos la cámara porque a él le gustaba filmar y es lo que hacía en su ministerio. Y ese día contamos con la cámara después de haber filmado él. Habían 75 personas, solamente lo que se veía. Personas sentadas en ese lugar que se contó. Entonces, tuvimos 6 bautismos en 3 años. Más de 200 personas se convirtieron al Señor y fue un tiempo que creímos que grandes cosas vendrían. No solamente que ocurriría ese día, sino lo que vendría a partir de esa noche. Ocurrieron cosas increíbles. Creímos a la promesa, creímos a esa unción que venía de parte de Dios. ¿Hubo un momento donde quisimos tirar la toalla? Por supuesto que sí, pero algo empezó a ocurrir y empezamos a creer a la promesa y a esa unción de parte del Señor. Entonces, le creímos al Señor y meses después la gente estaba sentada por todas partes. Me acuerdo de Rosario, que llegó a la iglesia, venía con un montón de situaciones, pero Dios la liberó ese día. Hoy en día es una mujer que tiene un amor por el Señor también especial, pero llegó hasta el pasillo fuera de casa, no el que estaba dentro, y ella se entregó fuera del pasillo recibiendo a Cristo, porque era tanta gente que había que no podíamos sostener todo eso. Entonces al principio pusimos una sábana pegada en la pared con algo que agarramos ahí, y esa sábana bien planchada, proyectábamos las canciones que estábamos haciendo, poníamos todo el salón en oscura y cantábamos las canciones, después encendíamos todas las luces y se tenía un tiempo de predicación, de orar por los enfermos, etc. Fue una locura de gente de todas partes, llegaban a recibir lo que Dios tenía para ellos. Entonces vino un hombre con un tumor terminal, con un cáncer terminal, y oramos por su vida y Dios lo sanó. Hoy en día con su mujer, Santiago y Julia, están trabajando en Portachuelo, en Bolivia, como misioneros de nuestra iglesia sirviendo al Señor. Es en la primera mención sobre sanidad que se describe en la Biblia, cuando hablamos de sanidad, cuando se habla, la primera descripción que se habla, la encontramos a Abimelech pidiendo que Abraham ore por su sanidad. Abraham ora para sanar por muchas cosas, pero también ora para que sanasen de esterilidad. Él y su esposa junto a siervas fueron sanados. Sin embargo, Abraham estaba esperando esa sanidad desde hacía 25 años. Oró por otros y fueron sanados, restaurados, pero él hacía 25 años que estaba esperando un milagro. Y dice Génesis capítulo 20, 17, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervos y tuvieron hijos. Eran estériles. Y Abraham estaba esperando un milagro también de esa índole, pero hacía 25 años. Pero a pesar de todo eso, Abraham creyó a Dios y oró a pesar de que él estaba esperando ese milagro. Aunque tú estés enfermo,
Aunque tú estés con una situación de enfermedad tal vez terminal o no sé lo que estás viviendo hoy, no dejes de orar por los enfermos. No dejes de hacer, porque cuando oras por tu necesidad, cuando oras aún en aquellos de lo que tú careces, ahí se manifiesta el Señor. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Abraham no se detuvo para orar, aunque él tenía esa misma necesidad. Puso la fe por encima de su situación, por encima de todo. Fe es dar por hecho, un hecho que no está hecho para que sea hecho, parece un trabalengua. Lo que no está hecho, se lo voy a decir de nuevo, fe es dar por hecho un hecho que no está hecho para que sea hecho lo que no está hecho. Es pero no dejes de pensar en esto, no dejes de hacerlo, no dejes de orar por otros, no dejes de creer. Dios visitó a Sara y cuando Dios visita a alguien pasa algo grande. Génesis 21:1 dice, visitó Dios a Sara como había dicho, e hizo Dios con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Tiempo más tarde, Abraham y Sara veían a su hijo Isaac como el milagro y el cumplimiento de la promesa de Dios. Por todo eso, no dejes de creer, no dejes de orar, no dejes de servir. El proceso para ver la palabra de una promesa y su cumplimiento hay que disfrutarlo más que comprenderlo. En Isaías se describe a Dios como una flecha lista para ser disparada hacia el blanco. Isaías 49:1-2 dice, Dios me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Cuando dice en Isaías, dice, Dios me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre, pon ese donde dice tuvo mi nombre, en memoria pon tu nombre ahí. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Desde el año 1999 a lo que vivimos hoy, comprendimos que Dios nos escogió y nos lanzó hacia la nueva realidad en su reino. Recuerdo que salimos de Argentina como misioneros, llegamos a La Palma un día 13 de enero de 1999. Dios, ahí comprendimos esta palabra, que Dios nos había puesto primero en su aljaba y nos había lanzado y nos puso en la isla de La Palma, donde plantamos 4 iglesias. Primero, Dios nos escogió para manifestarse al mundo y nos dio sus promesas. Segundo, nos preparó como flechas afiladas. Tercero, nos pone en su aljaba esperando el mejor momento para el lanzamiento, para que sea el tiempo. No te desesperes. Hoy tal vez estás inmóvil, tal vez te sientas como que estás atado a la situación que estás pasando, pero descansa realmente. Descansa, finalmente nos toma, coloca la flecha y tira para atrás, tomando impulso mientras apunta y dispara al blanco. Allí ya no estamos en sus manos, vamos con toda la fe rompiendo el viento hasta dar en el blanco, porque Dios nunca ha fallado y no fallará en tu vida. Si lo crees, darás en el blanco. Dios nunca te dejará. Dios siempre te va a sostener, Dios te va a guiar, aun cuando suelta la espada, cuando suelta la flecha, quiero decir. Cuando Él la suelta, estás caminando y guiándote en fe al lugar que Dios te está poniendo para acertar el lugar que tú tienes que estar sirviendo al Señor. Por eso hoy quiero animarte, cambia el chips y sigue intentándolo, porque harás y verás grandes cosas en tu vida. Hoy es el tiempo de recordar que tú estás en sus manos, que Él no te ha dejado y que Él te está preparando. La flecha tiene un tiempo de preparación, de enderezamiento, de fortalecimiento y luego empieza a bruñir, a afilar la punta y luego prepara lo que es la guía para que te guíes en todo este lugar. Hoy es el momento de decir, Señor,
voy a descansar, a disfrutar este tiempo que a pesar que no lo puedo ni entender ni comprender, pero voy a descansar. Y verás la mano de Dios. Por eso quiero decirte, hay promesa y hay unción. Hoy recibe esa promesa de parte de Dios. Hoy recibe esa unción de parte de Dios y verás grandes milagros en tu vida. Grandes cosas hará, no solamente este día, sino que Dios hará grandes cosas a través de tu vida en los postreros tiempos, porque hay una promesa y una unción sobre tu vida depositada. Y eso es lo que Dios quiere que hagas, que a pesar que sientes que estás fracasando o que te sientas que has fracasado, pero recuerda que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que yo te animo en este día a que no solamente pasarán cosas hoy, a que vendrán cosas poderosas en tu vida, como hemos visto nosotros. Dios nos puso un día en su aljaba, nos lanzó hacia La Palma y estamos en las Islas Canarias durante 25 años viendo lo que Dios quiere que veamos, disfrutando cuando no vemos las cosas que queremos ver, pero disfrutando el tiempo que Dios nos ha permitido pasar. Por eso quiero orar por tu vida hoy, a que te descanse, a que no te relaje, que descanse realmente en Dios y que verás grandes cosas en tu vida poderosamente en tu familia. Así que sigue creyendo porque hay unción y hay promesas sobre tu vida. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por este tiempo que estamos pasando y disfrutando, Señor. Ayúdanos a entender que bajo esta unción, bajo esta promesa que tú tienes para nuestras vidas, van a ocurrir cosas hoy y lo que vendrá más adelante. Gracias por permitirnos servirte, Señor. A pesar de las situaciones tal vez adversas, difíciles en nuestras vidas, podamos seguir sirviéndote. Padre, bendigo a tu pueblo. Sopla sobre cada uno de sus vidas y que sean alentados en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que, ¿qué más decirte? Te mandamos un abrazo enorme desde este rincón de las Islas Canarias y con mucho amor. Así que nos vemos esta semana en los grupos de crecimiento y también nos vemos el próximo sábado en la calle Galileo número 40 a las 7 de la tarde para tener una reunión poderosa y ungida. Te mando un abrazo enorme y que nos vemos pronto. Bye bye.